En ese momento, Wuyu grita al ver su reflejo. Nina, que estaba cerca, se pregunta qué pasó. Piensa que incluso le pidió que fuera a la escuela con ella, pero aún no ha salido. Ingresa rápidamente a su vivienda y pregunta qué está ocurriendo y por qué él no responde sus mensajes. Pero se encuentra con un Wuju diferente. Eso la asusta y enseguida cuestiona qué sucedió exactamente. ¿Cómo es posible que tenga el cabello tan largo de la noche a la mañana y dónde están sus gafas? El joven responde que sintió que veía borroso cuando se las puso y luego, al mirarse en el espejo del baño, apareció así. Nina también lo observa, sorprendida, mientras él pregunta si la despertó con el ruido. Sin embargo, la gata le toma el rostro y afirma que él se parece a alguien. Al escucharla, Wuju pregunta a quién. Pero Nina no responde de inmediato y simplemente se queda mirándolo hasta que dice que no se parece a nadie. Sin embargo, el joven insiste en que explique qué sucede y pregunta si también ha sido poseído por un espíritu guardián. Nina responde que puede quedarse tranquilo, aunque confiesa que tampoco entiende la situación. Afirma que, aunque desconoce la causa, conoce a alguien que quizás lo sepa. Señala a Rabin, dejando a la coneja confundida. Entonces, ella responde que lo que ocurre es que el poder del árbitro está aumentando poco a poco. Wuju queda desorientado al escucharla, ya que no es su voz. El espíritu del conejo sale de ella, aclarando que la causa es que cada vez hay más animales dentro de la prueba del zodiaco, así que el árbitro que los controla también necesita mayor poder. Wuju comenta que con solo 3 animales no hubo cambios, así que la coneja explica que eso pasó porque él las reunió casi al mismo tiempo, acumulando mucha energía en poco lapso. Por lo tanto, a partir de ahora, cada vez que se incorpore un nuevo animal, habrá transformaciones grandes o pequeñas en él. Considera que es parte del proceso para convertirse en un árbitro digno en esta prueba del zodiaco. Al escucharlo, el joven pregunta si algo así podría volver a ocurrir en el futuro y consulta a Nina qué debería hacer. Pero la gata sigue observándolo, sorprendida, hasta que él se acerca a ella y pregunta si está enferma, tocándole la frente para comprobar si tiene fiebre. La gata rápidamente adopta su forma animal y huye. Eso deja a Wuju confundido, cuestionando por qué se comporta así de repente y si deberían llevarla al veterinario. Pasado eso, el estudiante se alista para ir a la escuela y pregunta la opinión de Rabin. Ella responde que se nota claramente que ha crecido mucho. El joven contesta que ese uniforme que eligió era 2 tallas más grande, pero ahora le queda perfecto. Sin embargo, la coneja comenta que se hace tarde y le pide apresurarse. Ya en el salón de clases, muchos estudiantes se preguntan si ese chico alto es realmente Wuju y cómo pudo cambiar tanto en una noche. En ese momento, llega Do-hye-ji. Al verlo, cuestiona si realmente es él. Wuyu la saluda, pero la chica no puede creerlo y reclama que ayer aún tenían casi la misma estatura. Entonces, ella percibe que están hablando de él y pregunta a los demás si no ven que se siente incómodo. Les pide que no lo molesten y regresen a sus sitios. Algunos preguntan qué le pasa, afirmando que ella siempre era la primera en fastidiarlo. Pero Do-hye-ji afirma que eso sucedía por un pequeño malentendido. Luego pide que la siga y el joven pregunta a dónde irán. Ya en las escaleras, ella comienza a indagar y pregunta si eso es culpa de algún espíritu protector, a lo que Wuju responde que no, revelando que como él es el árbitro, eso ocurrió. Ella, acercándose aún más, comenta que no es justo, ya que incluso tuvo que convertirse en cerdo por culpa de ese espíritu protector, pero él ha crecido en una noche. También le pregunta si su vista ha mejorado. Es entonces cuando él la aparta, pidiéndole que espere un momento, informando que le hace cosquillas. Al verlo así, ella se sonroja considerándolo increíble, así que pregunta si no puede soportarlo y menciona que a ella le dieron una paliza ayer. Eso lo hace recordar ese día, quedando algo cabizbajo, hasta que ella comenta que solo bromeaba y pregunta por qué reacciona así y si es por lo ocurrido anteriormente. Además, destaca que no fue culpa suya, sino de ella, pero Wuju responde que la próxima vez la protegerá acercándose. Ella queda sin palabras, hasta que se recompone y le dice que es un tonto, pidiéndole que regrese a casa. Parece que lo hará, ya que se marcha de allí. Do-hye-ji comenta que no hay otra opción y deberá cuidar de él.
En ese instante llega Rabin, que al llamarla la asusta. La cerdita pregunta por qué está allí. La rubia consulta qué opina sobre Woohoo. Do Hye-ji queda confundida, cuestionando qué quiere decir y por qué desea saber su opinión sobre ese tonto. Pero Rabin aclara que quiere conocer su punto de vista como chica acerca de un chico. La pelirrosada responde que aún le falta mucho camino por recorrer, pero quizá cuando sea más maduro será mejor. Al percatarse de lo que dijo, se sonroja y, para escapar, declara que tiene hambre y se dirige al comedor, huyendo. Por otro lado, Rabin queda pensativa hasta que regresa a su clase y escucha a todos hablar de Woohoo y lo diferente que está ahora. Comentan que es más atractivo y alto, por lo que atrae a los demás. La coneja piensa que eso ocurre solo porque ahora es alto, pero la verdad es que el encanto de Woohoo no está allí. Recuerda cuando la cabra dijo que tenía una petición, revelando que quiere emparejarse con Woohoo, afirmando que le gusta. Ya en el presente, la chica reflexiona que no queda otra opción. Al final del día, el joven comenta que ha sido una jornada caótica, y la rubia responde que sí, y que gracias a él ni siquiera pudieron encontrar rastro de otros participantes. El joven responde que lo mejor es considerar que hoy será un día de descanso de todo lo relacionado con los participantes y espíritus protectores. Su compañera pregunta si no se le ocurre quién podría ser la próxima persona poseída y que solo hay una pista, debe ser alguien relacionado con él. El muchacho piensa un poco y supone que no hay nadie más, aunque cree que debe existir alguien cercano sin que él lo note. Entonces Rabin reflexiona y considera que es el momento, así que lo llama. Pero antes de decir algo, alguien lo llama primero. Se trata de una rubia que corre hasta él preguntando si realmente es Woohoo y comentando que ha crecido muchísimo. Lo saluda con un beso en la mejilla para luego abrazarlo. Rabin, al ver eso, pregunta qué está haciendo y el joven también desconoce el motivo, deseando saber por qué actúa así de repente. Él la aparta y la llama por su nombre, Woo. Ella, por su parte, comenta otra vez que ha crecido mucho. Después observa a Rabin y pregunta quién es, y si acaso es la novia de Woohoo. Ambas chicas se miran y Rabin se pregunta mentalmente si acaso Woohoo tenía una hermana mayor, pero al percibir que es extranjera, se cuestiona quién es ella. Es entonces que Woo pregunta quién es ella y si acaso es la novia de Woohoo. Rabin, al escuchar eso, responde que no son eso, pero rebate preguntando al estudiante quién es la chica. El joven, en vez de responderle a la coneja, saluda a Woo, añadiendo que ha pasado mucho tiempo. La chica afirma eso y destaca que han pasado 10 años. Así se revela que ella se llama Scarlet Woo y es amiga de la infancia de Woohoo. Se conocieron hace más de 10 años en Hyeongseong, cuando Woohoo estaba en la escuela primaria. Debido a circunstancias familiares, solía ir al campo y quedarse allí todas las vacaciones. Pero el lugar donde se alojaba estaba situado en una zona remota, incluso para esa región, lo que le provocaba un sentimiento de soledad, ya que no tenía amigos de su edad. En ese momento, estaba observando una vaca, hasta que alguien le pregunta qué hace ahí, revelando que Scarlett era su única amiga, ya que vivía cerca. Ella pregunta si él es el niño que vino de visita desde Seúl. El pequeño reflexiona que ella es una extranjera, pero habla bien el coreano. La niña se presenta, extendiendo su mano para saludarlo. Pero antes de estrechar las manos, una señora aparece saludándolos y preguntando si acaso no tienen hambre. Se revela que Scarlett era la nieta de una famosa familia de chamanes de la zona, y que se quedaba en el campo para recuperarse debido a su delicada salud. Además, la abuela de Woohoo y la niña se querían como si fueran familiares. Ambos niños seguían divirtiéndose juntos y se apreciaban mutuamente. Un día, cuando jugaban en el río, Scarlett tose un poco de líquido vital. Eso deja al niño preocupado, preguntando si ella está bien. La niña se ríe y le pide que no se preocupe, pero el joven le pide que suba a su espalda, diciendo que irán a la casa de la abuela. Sin embargo, un día, cuando las vacaciones estaban llegando a su fin, el pequeño Woohoo corría para visitar a su amiga, ingresando en su habitación y preguntando qué van a hacer hoy, pero no la encuentra. Ya en el presente, Woohoo explica que la abuela le dijo que ella se había ido a estudiar a Estados Unidos, donde vive su madre, pero ahora reaparece así, de repente. Justo en ese momento, Scarlett lo abraza, comentando que aquellos tiempos eran muy buenos. Esa muestra de afecto deja a Rabin sorprendida.
Woohoo, por su parte, responde que sí, añadiendo que eran como hermanos. La chica entonces confiesa que se sentía muy mal por irse sin despedirse adecuadamente de él, y el joven responde que ahora que lo recuerda bien, se pregunta si ella está bien de salud, ya que oyó que estaba recibiendo tratamiento mientras estaba allá. La chica responde que sí, pero luego lo golpea comentando que llevan tanto tiempo sin verse y él ya la está interrogando. Eso hace que el chico destaque que ella está mucho más alegre. Eso la hace recordar cuando bañaba a Woohoo, dejando a Rabin aún más sorprendida, mientras Woohoo destaca que eso pasó cuando eran niños. De igual forma, su amiga le acaricia la cabeza y afirma que él se ha vuelto más varonil. El joven, curioso, pregunta qué la trae ahí y si ha venido solo un rato para verlo. Scarlett lo niega y revela que se ha mudado ahí. Más precisamente, frente a donde vive Woohoo. Rabin, al escuchar eso, pregunta por qué precisamente ahí. Pero entonces, la madre de Rabin aparece y pregunta si ella es la señorita Wu, destacando que Woohoo le ha hablado de ella, presentándose como la mamá del joven, algo que deja al estudiante confundido. Scarlett la toma del brazo y le pide que cuide de ella. La mujer afirma que es muy dulce y le pide que la siga, ya que le presentará el barrio, dejando a ambos estudiantes solos, algo que la chica acepta, para enseguida afirmar a los chicos que se verán después. Sin embargo, Rabin pregunta si ellos fueron tan amigos en la infancia, lo suficiente como para que ella también establezca una conexión lo bastante fuerte para convertirse en una participante. Pero Woohoo no responde y solo se queda con cara de bobo, algo que su amiga percibe, saliendo de ahí y despidiéndose del estudiante, dejándolo confundido. Por otro lado, Rabin está en su habitación y, después de pensar un poco, toma su celular y llama a alguien. La cabra contesta y la coneja pregunta cuándo sería un buen momento para ella. Por otro lado, con la Nina, ella piensa que es obvio y que es como dijo el conejo. Su apariencia cambió al despertar el poder del árbitro y no hay nada de qué preocuparse. Justo en ese momento, Woohoo anuncia que ya está de regreso y la gata lo saluda preguntando si hay alguna noticia sobre los otros participantes. El joven responde que por ahora solo hay alguien que es una posibilidad, levantando la camisa para secar el sudor y dejando a la gata algo sonrojada. Entonces, el joven se acerca a ella y cuestiona si alguien muy lejano podría ser participante. Pero Nina no responde, por lo cual Woohoo se acerca más y pregunta si ella lo está escuchando. Eso deja a la chica nerviosa, convirtiéndose en gata e intentando huir. El estudiante, al ver esa acción, pregunta por qué de repente está corriendo así, y la gata reflexiona sobre por qué actúa de esa manera cuando ve esa cara de tonto. Pero antes de huir, el joven la atrapa y le pide que se detenga, ya que la casa se está convirtiendo en un desastre. Entonces, la gata toma su forma humana, haciendo que Woohoo caiga sobre ella. Él comenta que eso no puede continuar y pregunta si acaso se está acumulando. La gata, al escucharlo, pregunta de qué está hablando,